Vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 1, 4 al 14. Vamos a leer todos juntos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, Señor, ¿restaurarás ¿restaurarás el el reino reino a a Israel en Israel en este este tiempo? tiempo? Y Y les les dijo: dijo, no no os os toca a toca a vosotros vosotros saber saber los los tiempos tiempos o o sazones las sazones que que el el Padre Padre puso puso en en su su sola sola potestad, potestad, pero pero recibiréis recibiréis poder poder cuando cuando haya haya venido venido sobre sobre vosotros vosotros el el Espíritu Espíritu Santo, Santo, y y me me seréis seréis testigo en testigos en Jerusalén, Jerusalén, en en toda toda Judea, Judea, en en Samaria Samaria y y hasta hasta lo lo último último de de la la tierra. tierra. Y Y habiendo habiendo dicho dicho estas estas cosas, cosas, viendo viéndolo ellos, ellos, fue fue alzado alzado y y le le recibió recibió una una nube nube que le que le ocultó ocultó de sus de sus ojos. ojos. Y Y estando estando ellos ellos con con los los ojos ojos puestos puestos en en el el cielo, cielo, entre entre tanto tanto que él que él se se iba, iba, he he aquí se aquí se pusieron pusieron junto junto a a ellos ellos dos dos varones varones con con vestiduras vestiduras blancas, blancas, los los cuales cuales también también le les dijeron: dijeron, varones varones galileos, Galileos, ¿por ¿por qué qué estáis estáis mirando mirando al al cielo? cielo? Este Este mismo mismo Jesús Jesús que que ha ha sido sido tomado de tomado de vosotros al vosotros al cielo, cielo, así así vendrá vendrá como como le le habéis habéis visto visto ir ir al al cielo. cielo. Y Y entonces entonces volvieron volvieron a a Jerusalén Jerusalén desde desde el el monte que monte se que se llama del llama de Olivar, Olivar, el el cual cual está está cerca de cerca de Jerusalén, Jerusalén, camino camino de en un un día día de de reposo. reposo. Y Y entrad, entrando, subieron subiendo al al aposento aposento alto, alto, donde donde moraban moraban Pedro Pedro y y Jacobo, Jacobo, Juan, Juan, Andrés, Andrés, Felipe, Felipe, Tomás, Tomás, Bartolomé, Bartolomé, Mateo, Mateo, Jacobo Jacobo, el hijo hijo de de Alfeo, Alfeo, Simón Simón el el celote celote y y Judas, Judas, hermano hermano de de Jacobo. Jacobo. Todos Todos estos estos perseveraban perseveraban unánime unánimes en en oración oración y y ruego con ruego las con las mujeres mujeres y y con con María, María, la la madre madre de de Jesús, Jesús, y y con con sus sus hermanos. hermanos. Amén. Amén. Hoy fue un poquito largo, ¿no? Igual tenemos que entender y leerlo prolijo y lentamente para poder entender la palabra. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Decimos todos juntos: tú Tú eres eres el el Cristo, Cristo, el el Hijo Hijo del del Dios Dios viviente. viviente. Amén. Mateo 16, 16. 16. Amén. Amén. Me olvidé decir Mateo 16, 16. ¿Sí? El Señor es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, hoy ya en los días, estos días están haciendo más calurosos. Veo algunos en manga cortas. Algunos ya sacaron los trajes, ¿sí? Las camperas. Ya estamos llegando el día de primavera, ¿sí? Y llegando el primavera veo las caras más alegres, más contentos, ¿sí? Parece que le gusta más verano, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, igual como sean ustedes hoy, vinieron con el corazón de venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Esto es muy importante. Nosotros no tenemos que venir exigidos, sino tenemos que venir con nuestra voluntad de desear escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Aquí ejemplo viene desde Daejeon, desde Cheonan. Muchos creyentes vienen desde lejos, ¿sí? Ida vuelta ya es más de 6 horas, ejemplo Cheonan. Daejeon también, ¿sí? Así que invirtiendo el tiempo, ¿sí? Invirtiendo el dinero, todo esto valor no es que se cae en el piso y se termina, sino toda esta intenciones y todo el deseo de escuchar y venir a la iglesia, eso, todo el premio está apilando en el reino de los cielos. Amén. Entonces con esa esperanza nosotros hacemos el evangelismo. Amén. Hoy vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos. Vamos a ver los ojos, ¿sí? Los ojos, y decimos juntos: ustedes son las personas muy valiosos enviados por Dios. Ustedes son las personas muy valiosos enviados por Dios. Amén. O sea, Andy es una persona muy valioso enviado por Dios. Amén.
Andrés es una persona muy valioso, enviado por Dios. Todos los creyentes que están en este lugar, como la palabra de domingo pasado, son muy valiosos, enviados por Dios. Amén. Hoy voy a dar la palabra con el título de plataforma de la restauración del campo, ¿sí? La plataforma de la restauración del campo, ¿sí? Hechos capítulo 1, versículo 4 al 14, nosotros acá vamos a leer. La palabra que estamos mirando desde el domingo, dos domingos pasados, porque el pastor principal no estuvo aquí, ¿sí? Estuvo en un seminario RU, que es un seminario es una universidad teológica para todos los pastores que está ubicado en Hawái, en Estados Unidos, ¿sí? Estuvo asistiendo ahí y estuvo dando diplomas, ¿sí? Para los egresados, ¿sí? Para los que terminaron en tesis, doctorado, ¿sí? Pastor estuvo ahí, nosotros el 2 domingos atrás vimos esta palabra. El 2 domingos atrás tampoco vimos la palabra del pastor porque tuvimos el 5º aniversario del culto en Latinoamérica, ¿sí? Ahí vimos otro mensaje. Y entonces, hoy estamos viendo Hechos, libro 1, 4 al 14, ¿sí? Por eso la palabra que estamos viendo desde 2 domingos atrás del corriente del púlpito en general de la iglesia Yewan, tenemos que saber que el libro Hechos nos está dando un desafío grande, ¿sí? ¿Qué desafío? A través del libro está dando el desafío del pacto a través de la palabra. Amén. El libro Hechos es como dice, es hechos, ¿sí? Todos los hechos que están haciendo, todos los milagros y están haciendo el desafío del pacto, ¿sí? Cumplir la palabra de Dios. Más que nada, el libro hecho es la palabra que nos hace aferrar la esencia de una vida de fe, ¿sí? Si alguno creyente en este momento, yo tengo poca fe, no sé qué es lo fe, no sé qué es ni fe, qué es una vida de fe, ustedes a través de esta palabra del libro Hechos, quiero que experimentan, sí, y aferrar cuál es una vida de fe, sí, la esencia de hacer una vida de fe correctamente. Amén. Empezando el libro Hechos, la palabra, la plataforma del movimiento del evangelismo es solo Cristo y solo reino de Dios, ¿sí? Este mensaje no lo vimos porque es el mensaje de 2 semanas atrás, ¿sí? Empezando el libro capítulo 1, vimos, todavía no pudimos ver, pero se trató del movimiento del evangelio, como comienza por solo Cristo y por solo reino de Dios, ¿sí? Y la palabra que vamos a ver hoy nos está hablando cómo podemos restaurar el campo, quienes estamos en la misma dirección espiritual de la ampliación de la plataforma, solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nosotros podemos? Nosotros ya estamos aferrando, todos ustedes están confesando que solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes? Los creyentes que están aferrando estos los tres solos. Y entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos vivir, ¿sí? Para la ampliación de la plataforma, amén, en nuestros campos, en nuestros lugares donde estamos, ¿sí? Siendo un cristiano, aferrando, siendo una persona que aferramos solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo, cómo debemos actuar y cómo debemos vivir en nuestros campos donde estamos. Amén. Esto es lo que va, el tema que vamos a hablar un poquito, ¿sí? Es el tema cómo debemos vivir un cristiano. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica. Quiero que todo a través de la palabra de hoy obtenga la respuesta de cómo los discípulos de Jesucristo fue restaurando el campo a través de la última enseñanza de Jesucristo resucitado. Amén. Y todos los creyentes puedan levantarse como protagonistas de 3 movimientos de testificar para Dios. Amén. De hacer 3 movimientos. ¿Se acuerdan qué eran los 3 movimientos? El primero es, aquí también está el título, ¿sí? 3 movimientos es el movimiento del comienzo 10.000, ¿sí? El movimiento de levantar 10.000 personas, hay significado. El 1000, 10.000 en coreano es la letra
antiguo Corea, ¿sí? Eso tiene significado de llenar el lugar y también quiere decir la cifra 10.000 creyentes, ¿sí? Y después, ¿cuál es? El segundo movimiento es el levantar, ¿sí? 4.000 torres, ¿sí? 4.000 torres. Nosotros estamos haciendo el movimiento de un grupo de 3 personas, ¿sí? Y entonces ese grupo de 3 personas, cuando se formaliza el cuarto persona, un no creyente o ausente por muchos largos tiempos, cuando se completan, cuando se restauran en la iglesia, eso se hace un torre, ¿sí? Y entonces levantar 4.000 torres, o sea, un grupo de 4 personas, 4.000 torres del grupo de 4 personas, ¿sí? Es levantar ese movimiento. Y el último movimiento es la sanidad de 237, ¿sí? Es sanar a través de la palabra, a través del evangelio a los 237 naciones, amén. Son los 3 movimientos, amén. Y entonces vamos a ver cómo entonces debemos hacer este movimiento. Es el punto 1. Uno es solo llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos el libro Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Vamos a leer todos juntos. Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Yo se lo voy a leer, ¿sí? Hechos, yo se lo voy a leer, ¿sí? Yo solo voy a leer versículo 4 hasta 5, ¿sí? Son 2 versículos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Jesús, después de ser resucitado, ¿sí?, habló durante 40 días sobre el reino de Dios a todos sus discípulos, ¿sí? Y entonces, después de decir durante 40 días sobre el reino de Dios, a continuación el mensaje que dice, a continuación es el versículo que acabamos de leer, dice que no se vayan de Jerusalén y que esperen la promesa del Padre, ¿sí? Está diciendo a los discípulos, es la última palabra que va a dejar, ya está, durante 40 días enseñó sobre el reino de Dios y está por ascender, y la última palabra que le dice a sus discípulos es que no se vayan de Jerusalén, ¿sí? Y que esperen la promesa del Padre. Justamente, ¿cuál es la promesa del Padre entonces? Estamos hablando el Espíritu Santo, amén. Dice que esperen el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuál es la promesa y el pacto del Padre? Y está hablando que dentro de no muchos días van a ser bautizados a través del Espíritu Santo, amén. Y está diciendo, ustedes esperen el Espíritu Santo y dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados, ¿sí?, a través del Espíritu Santo. Van a recibir el Espíritu Santo, amén. En una palabra, quiere decir que va a llegar el Espíritu Santo a cada uno de los discípulos. En Lucas 24:49, ahora sí va a aparecer en la pantalla, Lucas 24:49, vamos a leer todos juntos. Aquí también está hablando el mismo contenido que acabamos de leer, el versículo 1 al 4:5. Dice así, vamos a leer todos juntos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Dice también que espere, ¿sí?, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿sí? Desde el reino de Dios, desde arriba va a llegar el Espíritu Santo. Así que ustedes quédense ahí, ¿sí? No se muevan, quédense para recibir la llenura del Espíritu Santo. Está hablando que esperara hasta que sean investidos del poder desde lo alto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el poder? ¿Qué poder está hablando? Justamente es el poder del Espíritu Santo, amén. Esta palabra quiere decir que para la ampliación del reino de Dios no podemos
absolutamente hacer con nuestra fuerza, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice Dios que espere? ¿Sí? ¿Por qué Jesús dice que espere llenura del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque con nuestra fuerza no podemos hacer la evangelización, ¿sí? Con nuestro pensamiento, con nuestras normas, nosotros no podemos hacer esta evangelización mundial. Por eso está diciendo a los discípulos que esperen el Espíritu Santo. Tenemos que ser investidos del poder del Espíritu Santo para la ampliación del reino de Dios. Amén. Nosotros, cualquier trabajo que hagamos, cualquier evangelismo, cualquier misiones del campo que hagamos, no lo hacemos nosotros, ¿sí? Sino el Espíritu Santo nos hace mover, y el Espíritu Santo nos hace transmitir el Evangelio. Amén. Por eso todos los creyentes que estaban mal entendiendo dicen: pastor, yo no sé hacer nada, no sé la Biblia, tampoco no sé si yo también estoy haciendo bien una vida de fe, tampoco sé cómo voy a ir a decir a otra persona este evangelio, ¿sí? Todas aquellas personas quiero que escuchen bien, ¿sí? No es que hacemos nosotros el evangelio, ¿sí? No es que nosotros hacemos las misiones, evangelismo, sino a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos hace hacer el evangelismo. Amén. Y también, entonces esa persona aceptó, pero pastor, esa persona va a ser un creyente o no. Ustedes, eso no es la preocupación de ustedes, sino el Espíritu Santo mora en el corazón de esos no creyentes, a los nuevos creyentes, y actúa el Espíritu Santo. Amén. Nuestro deber es transmitir la palabra y se termina ahí. Lo que debemos ver correctamente aquí es cuál es la misión de Jesús, ¿sí? ¿Cuál es la misión de Jesús? Entonces, ¿por qué tenemos que ser investidos el poder del Espíritu Santo para ampliación del reino de Dios? ¿Cuál es hacer la ampliación del reino de Dios? Lo que debemos ver es que la visión de Jesús, ¿cuál es? La visión es hasta último de la tierra, ¿sí? Ser testigo, que nosotros seamos testigos hasta último de la tierra. Amén. Eso es el único interés de Jesucristo, es el único interés de Dios. Y entonces quiero preguntarle a ustedes, ¿el interés de ustedes dónde están? ¿Sí? ¿Están en el interés de Dios? ¿Coinciden en la misma dirección y la voluntad de Dios? Ustedes también, su único interés, la prioridad es ser testigo hasta el fin de la tierra. Amén. Quiero que nosotros verifiquemos a través de la palabra de hoy. Amén. Tenemos que ser, porque en Hechos 1:8 dice, acabamos a leer, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Me seréis, ustedes van a ser, ¿sí? Está hablando que van a ser, no es puede ser, o quizás si tiene buen comportamiento puede ser, no está hablando así, sino todos van a ser, ¿sí? Van a ser testigos hasta fin de la tierra. Amén. Esto es la visión de Dios. Esto es lo que debemos coincidir en nuestra vida de fe. Amén. Coincidir, ser testigo. Entonces, ¿qué testigo van a ser? Testigo de, Dios me dio mucho para comer. No, también eso, pero ser testigo de transmitir este verdadero evangelio. Amén. Y para que esa persona también acepte al Señor Jesucristo y sea salvo y obtenga la vida eterna. Amén. Esto es la misión nuestra. No es que va a ser mi amigo, que va a ser mi vecino, sino es la misión que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, quienes somos enviados por Dios. Amén. Por eso ustedes son, como saludamos al principio, ustedes son personas muy valiosas, enviados por Dios. Amén. Para hacer esta misión. Son valiosos porque ustedes tienen el evangelio, y a través de ustedes va a ser testificado a los 237 naciones. Amén. Pero ustedes vean, dice a los discípulos Jesús que esperara al Espíritu Santo, ¿sí? Y vean el estado de los discípulos en este momento. El versículo, todos los discípulos, ¿sí? Después de la muerte de Jesús, ellos se dispersaron todos.
estaba con temor, ¿sí? A ver si me agarran también, me matan a mí también, ¿sí? Esta imagen de los discípulos de ese momento eran que ellos también tienen que ver, justamente le dicen a sus discípulos que vayan hasta fin de la tierra, ¿sí? Y vean, los discípulos estaban en temor, pero ustedes lo que tienen que ver es que estos discípulos, ¿sí? Eran todos nativos de Israel, ¿sí? Ellos nunca en su vida, la mayoría de los discípulos estaban nacidos y creados en Galilea, y ellos nunca pudieron salir de afuera del país de Israel, ¿sí? Pero a ellos, a esos discípulos, Jesús le está diciendo que sea testigo hasta fin de la tierra, ¿sí? Imagínense, nosotros, un coreano que nunca salió de este país, viene un pastor y dice, anda a hacer la misión, ¿sí? A Bolivia, vaya a Bolivia a hacer la misión. Y entonces el coreano que nunca en su vida salió del país, ¿sí? No tiene ni idea, ¿sí? No sabe dónde queda Bolivia, ¿sí? Ellos qué costumbre tienen, ¿sí? Qué culturas tienen, qué religiones tienen, ¿sí? No, al no saber ninguna cosa, el pastor le dice que vaya. Y entonces ese creyente, ¿qué va a hacer? En vez de irse a Bolivia, se va a ir, va a escapar para otro lado. Como esto era algo imposible. Los discípulos tampoco no entendían. Jesús, si nunca en mi vida salí de este país, ¿cómo puedo ser testigo hasta fin de la tierra? O sea, ellos era algo imposible, ¿sí? Decía Jesús, es imposible. Tampoco sé el idioma, tampoco sé la cultura. Es imposible, Jesús. Pero ustedes vean, también el estado de los discípulos, como le dije, también estaban como un soldado, ¿sí? Un soldado fracasado y como un perdedor. Ellos estaban con temor porque Jesús pensó que era Mesías y ellos seguían a Jesús, pero Jesús fue muerto en la cruz y quedó ahí. Y entonces se dispersaron todos los discípulos y muchas partes, y algunos habían regresado de vuelta a su pueblo natal y volvieron a hacer el trabajo de, ¿cuál era? Como un pescador, ¿sí? Estaban pescando otra vez. Justamente Pedro también, Pedro, quien podríamos decir que fue el mejor discípulo de Jesús, que siempre estaba al lado y siempre era el más activo para ayudar a la obra de Jesús. Pero hasta ese Pedro, ¿sí? Tenía una vida fracasado. Estaba solamente culpando a sí mismo, arrepentiendo de lo que había negado a Jesús, ¿sí? Y estaba pescando arrepentido. ¿Por qué negué a Jesucristo? ¿Por qué no le dije sí, lo conozco a Jesús? Y entonces vean cómo el estado de ellos, los discípulos no tenían esperanza. Ustedes vean, estando en este estado ellos, cómo van a ir a último de la tierra y cómo van a hacer el movimiento del evangelismo, ¿sí? Y estaban caídos totalmente, totalmente. No tenían ni fuerza ni motivación para levantar y hacer el movimiento del evangelismo, ¿sí? Por esta razón Jesús le dice a ellos que espere ser investido el poder desde lo alto. Por eso Jesús le dice que esperara al Espíritu Santo, ¿sí? Ustedes no lo pueden hacer. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Espíritu Santo que ya va a llegar, a través del Espíritu Santo, nosotros es todo posible. Amén. Eso es lo que está transmitiendo. Pero los discípulos, en vez de entender, estaba entendiendo otra cosa, ¿sí? Los discípulos no entendían la intención de Jesús. ¿En qué intención hablaba? Ustedes ahora entendieron todo, pero en ese momento los discípulos no entendían esta palabra de esperar el Espíritu Santo. Hablaba y actuaba en una reacción muy diferente, al revés, ¿sí? Vamos a leer qué dice, cómo estaban pensando los discípulos. El libro Hechos, capítulo 1, versículo 6, ¿sí? Leamos todos juntos. Versículo 1 al 6, ¿sí? Decimos juntos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Sí? Jesús le habló sobre el reino de Dios. Está hablando que ustedes, cuando recibáis el poder del Espíritu Santo, van a ser testigos y van a ser la ampliación del reino de Dios. Pero los discípulos, ¿qué está diciendo? ¿Entendió? Entonces cuando recibamos el Espíritu Santo, vamos a poder restaurar el reino de Israel. O sea, ellos están pensando todas las cosas de ser libre de romanos, ¿sí? De ser libre de Roma, bajo la colonización de Roma. Todo el interés de ellos no era espiritual, sino era ser libre debajo del poder de Roma. Aquí ustedes lo que tienen que ver, la palabra restauración que entendieron los discípulos no era la restauración de sanidad espiritual, ¿sí? No era la sanidad espiritual, de sanidad, sanarlo espiritualmente, sino los discípulos entendieron y hablaban de la restauración, de cuándo podemos recuperar el reino de Israel, ¿sí? Que es quitado, colonizado por Roma. ¿Cuándo me van a devolver? ¿Sí? No tenían ningún interés de la palabra de Jesús, que es de esperar a ser investido por el Espíritu Santo, ¿sí? Lo espiritual no tenía nada. El único interés de ellos era estar libre de la opresión romana, ¿sí? Como esto, ¿ustedes cómo piensan? Escuchando esto dirán, qué tontos, hasta yo entiendo. Pero ¿por qué en ese día los discípulos que estaban juntos con Jesús no pueden entender la intención de Jesús? Pero ustedes vean, esta imagen no es la imagen de ese momento, no solo de esa época, sino la imagen de muchos cristianos en este momento, ¿sí? No solo ellos, los discípulos, sino hoy en día muchos creyentes de la iglesia, siendo cristianos, están mal entendiendo el mensaje que está diciendo Jesús a través de palabras en el púlpito, ¿sí? No pueden aferrar la esencia de la palabra, ¿sí? No entiende cuál es la esencia de la palabra que está transmitiendo a través del púlpito y están metidos en sus problemas, ¿sí? En sus lo que quieren hacer, ¿sí? Los deseos. Lo único, el interés es tener beneficio material, éxito, pero nosotros no aferramos la palabra, no entendemos cuál es el pacto, no conocemos el deseo, la visión de Jesucristo. Amén. Buscamos lo nuestro. Siempre estar bien, yo, todo mío, y así viven y mueren y terminan su vida. Todos los problemas, le dicen todos los problemas, pero nunca buscamos a Dios. Obviamente no quiero decir que no oremos nuestros problemas, nuestros deseos. Tenemos que orar, obviamente que tenemos que orar, pero quiero hablarle a ustedes que lo más importante es que tenemos que tener, primero, es la prioridad espiritual, amén. Primero, tenemos que tener la prioridad del deseo de Jesús, amén. Y entonces, las necesidades nuestras no hacen ni falta orar. Ustedes imagínense, si ustedes trabajan para la obra de Dios, y entonces Dios nos llena todas otras cosas que necesitamos nosotros. Amén. Si, ejemplo, si José hace la obra de Dios, entonces le va a dar enfermedad para morir. No. Si está trabajando para la obra de Dios, Dios le va a dar la fortaleza, ¿sí? Le va a dar la salud, le va a dar la economía, todas las cosas que ni siquiera pedimos. Como esto, nuestra prioridad tiene que ser para el cumplimiento del pacto y el deseo de Jesús. Amén. Quiero que ustedes intenten. Por ahí no me pueden creer, pero yo soy una persona que experimenté eso y estoy experimentando y voy a ir experimentando, ¿sí? La gracia de Dios. Si yo dedico en la palabra de transmitir el evangelio, Dios me llena todas las cosas que yo deseo tener y lo que necesito tener para hacer la evangelización. Amén. Por eso quiero que ustedes puedan experimentar esta verdad. Lo importante es tener la prioridad espiritual, ¿sí? Ustedes hoy aferran esta palabra. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Sí? ¿Cuál es prioridad mía?
Mi prioridad es mi restaurante. La prioridad son mis hijos. La prioridad es mi carro. La prioridad es salud de mi esposa. No. Ustedes quiero que cambien esa prioridad por la visión de Jesucristo. Amén. Eso es muy importante. Por eso si vemos en Mateo 6:3 dice, ¿cuál es nuestra prioridad? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Cambie esta prioridad por este Mateo capítulo 6, versículo 33. Si nosotros antes que nada nos restauramos nuestra esencia espiritual, Dios nos llena todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Hasta que ni siquiera pedimos, ¿sí? Ya no estemos más pensando de qué comer, de qué beber y de qué vestir. Amén. Ustedes, miren, es un testimonio mío. Yo ni siquiera, Dios me dijo, yo estaba muy bien en Argentina con mi tienda, pero un día Dios me dijo, anda a Corea, estudia teología. A los 40 años me mandó aquí. Y entonces yo viví 30 años en Argentina, no sé ni la cultura, ni la idioma. Sí, tengo cara coreano, pero no soy un coreano. No sabía nada, pero obedecía la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Como en Mateo capítulo 6, 3. Buscar primeramente el reino de Dios y la justicia es mi prioridad. Y dejé todo y vine aquí. Y ahora tengo más cosas que en Argentina, ¿sí? Tengo todas las cosas. Y especialmente tengo una esposa muy hermosa. No, esto es, bueno, como esto, si ustedes quieren obtener una esposa muy hermosa, busquen el reino de Dios y la justicia de Dios. Amén. Si quieren tener dinero, busquen la justicia y el reino de Dios. Y me mandó que vaya y vine y Dios me llena. Y entonces, ¿qué evidencia me da? Hasta ni siquiera oro, lo que pienso de la pasada, Dios me cumple hasta eso, ¿sí? De lo que pienso, de golpe, porque a mí, como ustedes ya saben, me encanta el carro a mí, ¿sí? Soy muy fanático del carro y los aviones. Por eso, Andrés, me gustaría hablar un día de estilo de naves. Yo también sé bastante, porque a mí me gusta, no sé por qué. Y entonces el carro, yo siempre decía, mi sueño es tener 2 carros, manejar cambiando por todos los días, ¿sí? Manejar un día el otro día el otro, ¿sí? Y es un pensamiento que hice un día, ¿no? Y ahora lo estoy haciendo. Porque ahora tenemos 2 carros, un día salgo conmigo, un día salgo con el carro de mi esposa, ¿sí? Como esto. Por eso ustedes vean, si ustedes su prioridad es para salvar las almas, hasta lo que pensamos de la pasada, Dios te cumple. Amén. Esto se lo dije también para que se rían un poco, pero esto es la verdad, sí, es la verdad. Quiero que experimenten esta verdad. Y entonces ahora, ¿qué tiempo es? ¿Qué momento es? Es el tiempo de 3 movimientos. Amén. Lo que yo le dije. Concentrar en movimiento 10.000 y concentrar en movimiento de 4.000 torres y concentrar en movimiento de la sanidad de 237. Amén. Entonces van a comprobar la restauración de salud, de la restauración de materiales y la restauración del trabajo y van a vivir felices, gozosos dentro de Jesucristo. Amén. Ustedes seguramente están disfrutando. Por eso viene desde Daejeon, viene desde Cheonan, ¿sí? Viene desde Sangdo-dong, viene de Puchon, también viene de, ¿dónde es? Shandong, sí. Por eso viene de todo lado. Especialmente ustedes en verdad no vienen ni de Daejeon ni de Sangdong, otros lugares, sino ustedes están viniendo de Perú, de Colombia, ¿sí? De Myanmar, ¿sí? De Bolivia, de Argentina. Ustedes vinieron para escuchar esta palabra, amén. Y entonces debemos hacer este movimiento.
Y entonces ustedes van a comprobar que Dios nos llena todas las cosas. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8, todos juntos. Vamos a leer todos juntos, lentamente. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o o las las sazones sazones que el que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta fin de la tierra. Amén. Hasta fin de último de la tierra. Amén. Jesús está hablando que el tiempo está en manos de Dios, ¿sí? Dice, y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos, ¿sí? Los discípulos le preguntó, entonces va a llegar el horario de ser libre de la opresión romana, ¿sí? Y entonces está contestando, no toca a vosotros saber los tiempos o sazones, las sazones del Padre, ¿sí? Solamente quiere decir que todo el horario está en manos de Dios, amén. No es necesario saber, porque Jesús está hablando que no estén atrapados de las cosas que no es su trabajo, ¿sí? Ese trabajo es de Dios. Ustedes solamente concentren en la prioridad de salvar las almas, de coincidir la visión de Jesús, amén. No estemos interesados en otros, sino enfatiza que tengamos una vida llena del Espíritu Santo, amén. Solamente lo único que debemos hacer, orar y hacer por la llenura del Espíritu Santo, porque teniendo el Espíritu Santo nosotros podemos hacer todas las cosas, amén. También si vemos el versículo 8 aparece dos palabras muy importantes que demuestran el estado de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primero? En el versículo dice, primero sale la palabra el poder, ¿sí? Y el segundo es que vamos a vivir una vida de testigo, amén. Tienen que aferrar estas dos palabras muy importantes, de el poder, y cuando recibimos el poder, vamos a tener una vida de testigos, amén. En griego la palabra poder, ¿qué quiere decir? En griego se dice dunamis. ¿Qué es dunamis? Significa dinamita, ¿sí? Dinamita. En una palabra quiere decir que el poder del Espíritu Santo es explotante, ¿sí? Tiene una fuerza que explota, tiene función de explotar de toda la incredulidad, de preocupaciones, de ansiedad, del nervio, del temor, amén. En una palabra nos hace salir de los 12 problemas espirituales, nos da la verdadera libertad, amén. Es el poder que nos da la libertad de todas las maldiciones. Amén. Quiero que ustedes tengan y obtengan este poder. Amén. Tenemos que investirnos del poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos salvar a otras personas a través del Espíritu Santo. Amén. Nosotros no tenemos fuerzas. Nosotros no podemos hacer nada. Pero el Espíritu Santo sí. No hay nada imposible. Amén. Oro para todos los creyentes de Latinoamérica que puedan tener una vida de testigo, de grabado, de enraizado, naturalizado por solo Cristo, por solo reino de Dios y por solo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Por eso que puedan obtener abundantes frutos a través de los tres movimientos. Amén. Háganlo, ustedes intenten. Esto es la corriente de esta iglesia en este momento. Yo le puse el grupo, ¿sí? Hay un grupo de 3 personas, ¿sí? Le voy a subir otra vez de vuelta en el cacao grupal. Y entonces ustedes, le di hasta a quién tiene que ir a visitar. Así que inténtenlo, ¿sí? Inténtenlo. Ustedes no tengan incredulidades, ¿sí? Háganlo, ¿sí? Háganlo, inténtenlo, ¿sí? Nosotros sin intentar, sin desafiar, no podemos decir que es imposible, ¿sí? Ustedes vean el presidente Hyundai, la palabra famosa del presidente Hyundai, el auto Hyundai, la pronunciación española es Hyundai, ¿sí? Ese presidente, ¿qué es lo que decía siempre? Si los empleados decían imposible,
el presidente siempre decía, ¿lo hiciste? ¿Lo intentaste? ¿Sí? Él tenía siempre ese pensamiento. ¿Qué quiere decir? Y entonces él con ese pensamiento creció. Él en verdad no tenía nada. Creció solo, ¿sí? Y después logró una empresa inmenso que ahora Corea que tiene es el Hyundai, ¿sí? Y ahora se dedica en construcción, en seguro, de todo, ¿sí? Como esto, nosotros tenemos que intentar, ¿sí? No tenemos que decir, no, no se puede. Eres así. Ella se enoja, sí. No se enoja, ustedes van a ver, cuando vayan no se va a enojar. Así que inténtenlo, amén. Punto 2 es solo oración del pacto. Jesús, a través de última palabra, les sembró a los discípulos solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo y ascendió al reino de los cielos, ¿sí? Pero lo sorprendente en el versículo 9, en vez de expresar que ascendió, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que fue alzado, ¿sí? Que fue alzado. Esto está hablando en forma pasiva, ¿sí? Alguien lo alzó, ¿sí? Alguien lo levantó y lo subió para arriba. También en el versículo 11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que ha sido tomado, dice. No es que Jesús todopoderoso, pero no es que Él ascendió, que Él fue, sino alguien lo agarró y lo subió, ¿sí? Alguien lo está alzando. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esta forma que es aquí tiene un significado importante teológicamente, ¿sí? Escuchen bien, comenzando desde el nacimiento de Jesús, ministerio en su vida, redención en la cruz, la resurrección y hasta la ascensión del reino de los cielos, quiere decir que todo el itinerario de nacimiento hasta la ascensión de Jesús, quiere decir que estaban en el itinerario, ¿sí? Cumpliéndose completamente a través de la palabra de Dios. Amén. En una palabra más fácil, quiere decir que Dios ya está planeado todas las cosas, ¿sí? Nosotros solamente, todo tenemos nuestro plan, ¿sí? Dios tiene plan de cada uno de ustedes. Y entonces nosotros solamente que debemos hacer en esta vida es seguir y cumplir ese plan que tiene Dios hacia nosotros. Amén. Y entonces, pastor, ¿cómo puedo saber ese plan? ¿Qué deseo tiene el Señor? Por eso tenemos que escuchar la palabra del púlpito. Amén. A través de la palabra del púlpito, Dios nos guía. ¿Qué plan tiene hacia Andrés? ¿Qué plan tiene hacia Alejandra? ¿Qué plan tiene hacia Andy? ¿Sí? A Fernando. Por eso ustedes tienen que concentrar en la palabra de Dios. O sea, todo el itinerario de Jesús estaba en la mano de Dios. Como esto, Jesús vivió una vida completamente cumpliendo el pacto y la voluntad y el proyecto de Dios. Amén. Como esto, nuestra vida también tiene que ser una vida de que se cumpla el pacto, ¿sí? De cumplir el pacto. Seguir la palabra. Y esto comienza desde la oración de aferrar el pacto, ¿sí? Tenemos que orar. Pero no es orar por nuestra necesidad, sino orar por el deseo de Dios. Orar por el pacto, ¿sí? Por la visión de Jesús. Si vemos también después del versículo 12, aparece que 120 discípulos se aferró el pacto en Monte Olivar, ¿sí? Y estando juntos en aposento alto Marcos, y se concentró en oración. Y entonces dice, todos estos perseveraban unánime en oración. Amén. Podemos ver que los discípulos no estaban esperando sin claridad el Espíritu Santo, ¿sí? No era ahí sentado vagando, ¿sí? Cuando llega el Espíritu Santo, no estaban así, sino ellos estaban juntos orando unánime, amén, para recibir el Espíritu Santo a través de la oración. Como esto, nosotros también tenemos que aferrar el pacto del púlpito, ¿sí? Así nosotros esperar a través, escuchando la palabra. Va a llegar Jesús y entonces no esperar sin hacer nada, sino tenemos que aferrar la palabra. Y entonces nosotros cuando nos hacemos las 24 horas,
con la palabra podemos experimentar la respuesta de 25. Amén. ¿Qué es la respuesta de 25? 24 horas es el horario del hombre, ¿sí? Es nuestro horario. Pero ¿qué quiere decir? Cuando estamos con la palabra, podemos experimentar la respuesta de nuestro Dios. Amén. 25 horas quiere decir el horario de Dios. Y entonces nosotros podemos entrar en horario de Dios y Dios nos bendice. Amén. A cada uno de nosotros. Nuestra oración es diferente, ¿sí? Con otras religiones. No es oraciones, la misma oración. Porque nuestra oración y ¿cuál es? Es la oración aferrado al pacto. Amén. Por eso nuestra iglesia oramos aferrando el pacto. No es, Señor, dame la salud, dame la riqueza, dame la fama. No es esto, sino oramos por salvar las almas, por el evangelio, ¿sí? Por la evangelización mundial. Amén. ¿Por qué? Orar quiere decir dejar todo nuestro criterio, pensamiento y meditar profundamente en la palabra de Dios. Amén. Quiero que oren, dejar mis cosas, dejen todas mis cosas. Es la concentración hasta que se graba, se enraiza, se naturaliza dentro de nuestro. Amén. Después se graba. Podemos ver que cuando se concentraron en la oración durante 10 días en aposento alto de Marcos los discípulos, en el día Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Amén. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Y una vez, ahora, en el Antiguo Testamento sí, moraba. Si nosotros cometíamos pecado, se iba. Pero ahora, después de la muerte de Jesucristo, una vez que llega el Espíritu Santo, mora y no se va nunca, para nunca, hasta que nosotros vayamos al cielo. Por eso nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué quiere decir? No es porque tenemos que orar para que llegue el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo. Pero nosotros, quienes que ya tienen el Espíritu Santo, tienen que actuar, ¿sí? Tienen que mover para cumplir el deseo de Dios. Amén. Hacer el deber. Como esto, nuestra bendición más grande del culto dominical es experimentar la obra del Espíritu Santo a través de la palabra y a través de la oración del púlpito dominical. Amén. Experimenten. Y esta obra que se experimentaron se transmite en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestras escuelas, en nuestros estudios. Y al final, ¿hasta dónde llega? Hasta las 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Yo estoy muy agradecido porque estos días, después de viaje a Colombia, tuve contacto con el pastor Duarte y también estoy teniendo contacto con el pastor Carlos, quien es el padre de Andrés, ¿sí? El padre de Andrés, Carlos, y el pastor misionero que fue nombrado como misionero en nuestra iglesia se llama Andrés Duarte. Había creyentes que se confundía mucho. Y entonces estamos hablando, ¿sí? Y entonces me envía los ministerios que están haciendo. Y entonces lo único que veo es, siempre va a todos los lugares y está predicando solo Jesucristo. Amén. Y estoy muy agradecido. Y entonces eso me motiva más. Entonces yo también Corea voy a ser más movilizado para este movimiento. Amén. Eso es estar juntos, unánimes, orando, sí, al final es para el evangelismo de las 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Oro para todos los creyentes de Latinoamérica que a través de solo la llenura del Espíritu Santo y de solo oración del pacto, todos seamos testigos de transmitir el evangelio hasta fin de la tierra y todos seamos plataforma de la restauración del campo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir una vez más en su palabra en español. Señor, a cada uno de nosotros, háganos que todos podamos ser embestidos por el Espíritu Santo y de ocupar correctamente la misión del testigo hasta último de la tierra, y también a través de sola oración estemos grabados, enraizados, naturalizados el pacto que se declara en el púlpito, y que todos podamos transmitir este pacto en nuestros campos donde estamos para cumplir y para ampliar el reino de los cielos, el reino de Dios,
y de testificar todo los no creyentes puedan aceptar a nuestro Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.